Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, ICH Hasedich. Autor, K-Cera. Fandom, Pacific Rim 2013. Ship principal, Newton Heisler por Hermann Gottlieb. Ship secundaria, Rolly Baker por Meko More. Etiquetas, relación secreta, lengua extranjera, alemán. Resumen, cualquiera que haya pasado algún tiempo en la división de investigación de Hong Kong sabe que debe irse cuando Nut y Hermann empiezan a gritarse en alemán. Raleigh no ha pasado tiempo en la división de investigación. También empieza a cuestionar sus conocimientos de alemán. Por ejemplo, ¿de verdad Nut le acaba de decir a Hermann que tenía una cara perfecta? Por aquí, ordenó Pentecost. Raleigh lo siguió un suspiro. Llevaba menos de una hora en el Saterdome de Hong Kong y ya se sentía desorientado y como en casa. Los uniformes, el ruido de la maquinaria pesada, el olor a metal, aceite y salmuera, todos sus sentidos insistían en que estaba de vuelta en Anchorage, de vuelta en el Saterdome que se había convertido más en su hogar que en cualquier otro lugar donde se hubiera criado. Las expresiones sombrías y demacradas en los rostros de los hombres a su paso decían lo contrario. Cuando salió de Anchorage, en el auge del programa Jaeger, cada persona estaba convencida de que formaba parte del sistema que salvaría a la humanidad. 5 años después, esos mismos hombres sabían que habían sido abandonados. Nuestra última parada es la división de investigación, dijo Pentecost. Raleigh lo miró con gratitud. Quiero que conozcas a los hombres responsables de restaurar tu Jaeger, entre otras cosas. Raleigh lo siguió por un pasillo hasta un ascensor, del que salió en el nivel más bajo. Al acercarse a una gran puerta metálica, abierta con una maquinaria desconocida, Raleigh empezó a oír voces. Pentecost levantó la mano y Raleigh se detuvo. Tras un momento de silencio, Pentecost suspiró, casi imperceptiblemente. Sería un día alemán, dijo. Señor, preguntó Raleigh cuando la pausa se prolongó demasiado. Pentecost se volvió hacia él justo al otro lado de la puerta. Ahora Raleigh podía oír las dos voces con claridad, agudas consonantes alemanas a un volumen cada vez mayor. Lo que necesitas entender es que Heisler y Gottlieb son, cada uno, más brillantes que cualquier otro de los 3 hombres juntos, dijo con severidad. También se han estado peleando a muerte desde el primer día. Cuando les ordené que dejaran de pelear donde pudiera oírlos, simplemente cambiaron de idioma. Pero han trabajado juntos durante 10 años, y si no se mataron cuando perdimos la financiación, no lo van a hacer. Raleigh asintió. Pentecost alzó la barbilla en señal de reconocimiento y abrió la puerta aún más. Caballeros, dijo con claridad al entrar. Es el fin del mundo. Su disputa tendrá que esperar. Por encima del hombro de Pentecost, Raleigh vio a 2 hombres enfrentándose sobre una mesa de laboratorio. Uno llevaba una corbata fina y gafas de estilo hipster, con las mangas de su camisa blanca arremangadas. El otro vestía como un profesor de Oxford del siglo pasado y se apoyaba pesadamente en un bastón que llevaba en la mano izquierda. Cuando Raleigh y Pentecost se acercaron, el más bajo de los 2 científicos interrumpió su discusión y se apresuró a acercarse a ellos, cambiando sin problemas a un inglés perfecto con acento americano. Atrás. Los especímenes de Kaiju son extremadamente raros, así que miren, pero no toquen, por favor. Se interpuso entre Raleigh y los tanques brillantes, como si pudiera protegerlos de la influencia de Raleigh con su cuerpo. Señor Beckett, este es nuestro equipo de investigación, Dr. Gottlieb, Dr. Heisler. Llámame Nut. Solo mi madre me llama doctor. El Dr. Heisler sonrió, con un toque de manía en el rostro, y se giró para mirar hacia atrás sin esperar la reacción de Raleigh. Hermann. Son seres humanos, ¿por qué no los saludas? El segundo hombre salió con paso decidido de detrás de un tanque de especímenes de Kaiju. Te he pedido que no me llames por mi nombre delante de los demás, dijo en un inglés igualmente perfecto, pero con una entonación claramente británica.
Para asombro de Raleigh, los dos se pusieron a discutir al instante, como si su comandante no estuviera a la vista. Tras unos minutos más de conversación incómoda, Raleigh hizo todo lo posible por no reaccionar ante el entusiasmo del Dr. Heisler por ver un kaiju de cerca, pero Yancy llevaba todo el día dándole vueltas en la cabeza, y vaya, era difícil. Pentecost finalmente se llevó a Raleigh. Los dos científicos no tardaron en retomar su discusión. Te odio, escuchó decir al Dr. Heisler en alemán, mientras él y Pentecost se alejan. Te odio a ti, a tus citas y a tu estúpida y hermosa cara. Raleigh dio un paso en falso y miró hacia atrás, sorprendido. Los dos científicos no se dieron cuenta, y él se dio la vuelta rápidamente para alcanzar a Pentecost, con la mente dando vueltas. Raleigh no había recibido mucha educación formal, pero siempre se le habían dado bien los idiomas. Pilotar jets y Danger lo había llevado por todo el mundo, y siempre intentaba aprender al menos algunas palabras del idioma local allá donde iba. El alemán no se escuchaba tan a menudo en los aterdomes como el japonés o el mandarín, ya que los ciudadanos de los países de la costa del Pacífico solían responder con mayor intensidad a las campañas de reclutamiento del PPDC. Sin embargo, como su nombre indicaba, el proyecto Jaeger había sido creado por un equipo de investigación alemán. Raleigh había conocido a muchos germanoparlantes durante sus años como piloto. Aún así, habían pasado 5 años desde que lo había escuchado con regularidad y debía de estar más oxidado de lo que pensaba. Pentecost había dejado muy claro que estos dos hombres se odiaban. Era imposible que el Dr. Heisler le hubiera dicho al Dr. Gottlieb que tenía un rostro precioso. La próxima vez que Raleigh terminó en el laboratorio fue un accidente. Tras su glorioso e impecable combate de entrenamiento con Mako y la incomprensible negativa de Pentecost a verlo, necesitaba una distracción urgentemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mako, concentrado, fuerte y perfecto. Era su copiloto. Él lo sabía, ella lo sabía, si Pentecost se negaba a permitirle luchar, más les valía entregarse todos al kaiju, porque Raleigh sabía que no había nadie más que pudiera igualarlo como ella. Le zumbaba la piel, le hormigueaba el hombro, y si no encontraba algo que hacer pronto, iba a hacer algo muy desaconsejable. De alguna manera, esa combinación de pensamientos lo llevó al laboratorio de la División de Investigación. Al menos allí, razonó, si quería hacer algo desaconsejable, estaría en buena compañía. Raleigh. Lo llamaron a gritos desde el otro lado del laboratorio, donde el Dr. Heisler estaba hasta los codos con las tripas de un kaiju. El Dr. Gottlieb lo ignoró por completo. ¿Qué te trae por la cripta? Se encogió de hombros. Solo busco algo que hacer, dijo. Señaló con la cabeza el espécimen sobre la mesa. ¿En qué estás trabajando? Vaya, esto te va a encantar, exclamó Heisler. Como Raleigh esperaba, se lanzó de inmediato a explicar su experimento, una explicación que terminó requiriendo que Raleigh contuviera la respiración y usara 3 tubos de ensayo mientras Heisler vertía cuidadosamente una sustancia química de aspecto tóxico en cada uno. Justo cuando terminaba de verter, oyeron una exclamación al otro lado del laboratorio. Gottlieb estaba de pie frente a una pared de pizarras, cubierto de polvo y con cara de estupefacción. ¿Qué pasa, Germán? Preguntó Heisler. ¿Dejaste un signo negativo? Sé cuándo será el próximo ataque kaiju, respondió Gottlieb, ignorando por completo la broma de Heisler. Raleigh casi dejó caer los tubos de ensayo. Los dedos de Heisler se clavaron en las muñecas de Raleigh y la sujetaron. ¿Cómo? Preguntó Heisler. Le arrebató los tubos de ensayo a Raleigh y los puso sobre su escritorio, luego corrió hacia las pizarras. Gottlieb le tiró del brazo y señaló la esquina inferior derecha de la pizarra. ¿Ves esa ecuación?, dijo. Nos dirá cuándo y dónde se abrirá el próximo portal. La he probado con todos los datos disponibles y encaja, Newton, funcionará. ¿Estás seguro?, preguntó Heisler, pero ya estaba de puntillas. Sí, estoy seguro, mira. Gottlieb empezó a explicarle a Heisler, gesticulando con su bastón con un brazo mientras se apoyaba en el cuerpo de Heisler con el otro. Tan rápido como hablaba, Heisler lo seguía, con una sonrisa cada vez más amplia a medida que el otro hombre seguía hablando. Vaya, Germán. Lo lograste. Heisler le abrazó el hombro y bailó en el lugar. Dios mío, Germán, me encanta tu cerebro. ¿Cuándo te casarás conmigo? Esto último lo había dicho en alemán.
Raleigh no había seguido nada de la charla matemática, pero esta última frase lo detuvo en seco. Miró a Heisler con incredulidad. Sabía que esta vez no se había equivocado. Hola, doctor Heisler, respondió Gottlieb con voz despreocupada. Pero mientras Raleigh lo miraba fijamente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Cómo es posible que toda la base crea que se odian?, pensó con la mirada perdida mientras el mundo se reorganizaba. Los dos hombres parecieron recordar al instante que tenían compañía. Gottlieb se giró, alejándose de Heisler, quien al hacerlo soltó el brazo de Gottlieb. ¿Qué esperas?, preguntó Heisler. Eres más rápido que cualquiera de nosotros. Ve a contarle al mariscal lo que pasa. Gánate ese estatus de soldado. Estoy en camino, se rió Raleigh y se dirigió corriendo al comando central. Raleigh podría haberse sentido culpable por no haberles revelado sus conocimientos de alemán a los dos científicos, pero estaría eternamente agradecido de haber descubierto su secreto antes de su cuarto día en el Saterdome de Hong Kong. Esto significó que, cuando Tendo lo envió a buscar los últimos datos de Gottlieb, no irrumpió en el laboratorio, cuya puerta aún estaba entreabierta, sin pensarlo. En cambio, se detuvo justo en el umbral, esperando un momento para escuchar qué idioma hablaban antes de entrar. Ah. Hazlo otra vez, escuchó. Raleigh se quedó paralizado. Entonces oyó un gemido. Con cuidado y en silencio, retiró la pieza de maquinaria desechada que impedía el cierre de la puerta y luego, con el mismo sigilo, la cerró. De puntillas, retrocedió por el pasillo. Tendo podía permitirse esperar media hora el informe de Gottlieb. Y la próxima vez, tocaría primero. A las 3:30 de la mañana, después de que él y Mako lograran dormir por primera vez, Raleigh se incorporó en la cama y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. No podía dormir, y no soportaba ni un minuto más sentado en su habitación vacía, tan cerca de la de Mako. Silenciosamente, se levantó de la cama y se puso los zapatos. Una vez en el pasillo, tuvo que apartarse de la puerta de Mako a la fuerza, alejándose lo más rápido que pudo con los puños apretados. Sentía un fuerte dolor en el hombro y respiró lenta y profundamente contra el vacío en el pecho. Tenía 5 años de experiencia en lidiar con esa sensación y no lo doblegaría esa noche. Sus pies lo llevaron hacia el economato. Un vaso de agua quizá no le ayudaría, pero tampoco le haría daño. Raleigh entró en la habitación y se detuvo al oír voces. Solo había 2 sillas ocupadas. Al mirar a través de la habitación a oscuras, Raleigh reconoció a los doctores Gottlieb y Heisler, acurrucados alrededor de 2 tazas de café al final de una larga mesa. Dudó un momento y luego avanzó. Quizá no fueran la compañía que buscaba, pero, al igual que el agua, no le haría daño. Los 2 hombres dejaron de hablar al acercarse, y el doctor Heisler lo saludó con la mano. Hola, Raleigh. Hola, doctor Heisler. Doctor Gottlieb. Raleigh les hizo un gesto con la cabeza, metiendo la mano en los bolsillos para que tuvieran algo que hacer. Te dije que me llamarás Knut. Y no lo dirá, pero llámalo Germán. Knut le dio un codazo en el hombro a su compañero, quien lo miró con cierta indiferencia por encima de su taza. Discúlpalo, dijo el doctor Gottlieb secamente. Pasó demasiado tiempo en Estados Unidos y perdió toda esperanza de tener buenos modales. No corrigió a Knut por su nombre, y al verlo allí, cansado y demacrado, con ambas manos agarrando una taza de café en lugar de tiza y un puntero, Raleigh sustituyó con cautela a Germán por el doctor Gottlieb. ¿No puedes dormir?, preguntó Raleigh en lugar de continuar la conversación. Germán negó con la cabeza con rigidez y Knut se rió. Como si tuviera sentido dormir cuando hay ciencia que hacer, dijo Knut con una sonrisa. Germán se burló en voz baja, pero al volverse hacia Raleigh, acercó su cuerpo un poco más al de Knut. ¿Te gustaría acompañarnos?, ofreció Germán, sorprendiendo a Raleigh. El café está fatal, pero al menos no tanto como el té. No todos podemos ser entendidos, Germán, dijo Knut, poniendo los ojos en blanco. Su tono, inusualmente bajo en consideración a la hora, sonaba amable. Gracias, pero solo vine a tomar un poco de agua, dijo Raleigh. Sonrió, y se sintió menos forzado de lo que había imaginado. Me gustaría al menos intentar dormir de nuevo esta noche. Oye, como quieras, dijo Knut. Pásate por el laboratorio más tarde si no funciona. Nos levantamos. Raleigh asintió. Lo haré.
Al irse, Nut y Germán siguieron hablando. Pudo notar la diferencia de tono en cuanto volvieron al alemán. Mientras regresaba con el agua, Raleigh apenas podía oír el murmullo de Precioso en alemán. Con el rabillo del ojo, vio a Germán tomar la mano de Nut. Una verdadera sonrisa se había dibujado en su rostro cuando regresó a su habitación. Tras cerrarse la brecha, Dios mío, Raleigh apenas podía creerlo, apenas podía creer que después de tantos años estuvieran a salvo, lo que quedaba del PPDC aún tenía trabajo por hacer. Ruedas de prensa, limpieza, el regreso de los pilotos en formación y el personal de apoyo a sus hogares, todo ello se complicaba aún más por el hecho de que su última defensa había sido, técnicamente, una operación clandestina sin jurisdicción gubernamental. Hasta el momento, salvar al mundo los había protegido de las consecuencias más negativas, pero nadie parecía saber qué hacer con ellos. Mientras tanto, Jorge Hansen, como nuevo alguacil interino, había ordenado a todos los que seguían con vida que limpiaran el Saterdome de Hong Kong. Pasara lo que pasara, la ciudad querría recuperar su espacio eventualmente. La mayoría del PPDC trabajaba con rapidez, desesperados por regresar a casa y ver a sus familias. La base se estaba vaciando tan rápido que Raleigh casi esperaba verla desmoronarse. A donde quiera que miraba, pilas de cajas y cajones se hacían más altas antes de ser llevadas a un destino desconocido. En todas partes, excepto en la división de investigación. Hacía apenas unos minutos, Raleigh estaba moviendo cajas en el comando central con Mako cuando Erk recibió el informe de que ninguno de los científicos había avanzado en el desmantelamiento de su laboratorio. Al oír el informe, Erk gimió de frustración. Lo último que necesito ahora mismo es lidiar con esos dos peleándose. Se pasó una mano por el pelo y Raleigh intercambió una mirada con Mako al ver el cansancio en su rostro. Erk se había mantenido demasiado ocupado para la pena y hacía tiempo que se notaba. Iré, se ofreció Raleigh. Me vendría bien un paseo. Erk pareció tentado, pero negó con la cabeza. Si aún no se han movido, tampoco lo harán por ti, dijo con gravedad. Iré a hablar con ellos. Role irá contigo, dijo Mako con firmeza. Yo seguiré aquí. Técnicamente, ni Raleigh ni Mako tenían la autoridad para revisar el material clasificado del mando central sin la presencia de Erk. El hecho de que Erk no se opusiera al plan de Mako demostraba que estaba demasiado agotado para seguir trabajando. Raleigh le devolvió el gesto a Mako y le sonrió de una forma que sabía que parecía ridícula, pero no pudo evitarlo. Su contrato estaba sellado. No permitiría que Erk volviera al mando sin descansar primero. Raleigh siguió a Erk hasta los laboratorios, los pasillos resonaban con sus pasos. Sin el tic-tac del reloj de guerra ni el zumbido de los equipos de reparación de los Jaeger, el Saterdome estaba inquietantemente silencioso. Al acercarse al laboratorio, Raleigh oyó voces alemanas en voz alta mucho antes de llegar a la puerta. Disminuyó la velocidad. Quizás deberíamos volver más tarde. Erk entrecerró los ojos. Que luchen cuando quieran. Pasó junto a Raleigh y entró en el laboratorio antes de que Raleigh pudiera decir que no era la lucha lo que le preocupaba. Entró con cautela, listo para retirarse en cualquier momento. Se relajó al ver que, mientras Germán y Nut estaban cerca, con el rostro sonrojado, no estaban ocupados en nada, algo inapropiado. Sus voces se apagaron al entrar Erk, y Raleigh reconsideró su opinión al ver sus expresiones. ¿Qué habían interrumpido él y Erk? Caballeros, dijo Erk, y por un momento Raleigh recordó tanto Pentecostés que tuvo que apoyarse en la mesa cercana. ¿Podrían decirme por qué su habitación es la única de toda la base que no está preparada para la evacuación? Oye, somos científicos, no militares, y, además, esto no ha sido militar desde que Pentecost se rebeló. No te respondemos. Eres ridículo, interrumpió Germán a Nut en alemán. Tú, inglés. Ladró Erk. No tengo tiempo para esto. Hong Kong quiere que nos vayamos, y ustedes dos son parte de eso. No me importa cómo se sientan, tienen que empacar y largarse. Tengo unos experimentos muy delicados en marcha que no se pueden mover. No se puede destruir el progreso científico, así como así. Oh, ignóralo, mariscal, dijo Germán. Simplemente se niega a irse sin sus preciadas muestras de Kaiju y no consigue que ninguna compañía de transporte decente las recoja.
Es como si fuera incapaz de entender que la gente podría tener otras prioridades después de que el mundo no llegue a su fin que recoger pedazos de kaiju muertos. El veneno en el tono de Germán al atacar a un objetivo desconocido hizo que Raleigh lamentara no haber interrumpido la conversación con Erk. El dolor que se escondía tras la mirada de Nut le indicó a Raleigh que el golpe había sido directo. Oh, gracias, Germán, ¿por qué no me dices lo que sientes de verdad? Eres el hombre más molesto, más inteligente y más hermoso que conozco, respondió Germán con voz mordaz en alemán. Erk gruñó cuando Nut se quedó boquiabierto y miró a Germán con los ojos como platos. Te dije que te hablaras en inglés y no usaras insultos. Cásate conmigo, interrumpió Nut, en alemán. Erk alzó las manos mientras Raleigh intentaba no quedarse boquiabierto. Avísame cuando dejen de comportarse como niños, ordenó y se dirigió a la puerta. Raleigh se giró a medias para seguirlo y luego se detuvo. Tenía que saberlo. Nut no parecía darse cuenta de que Erk se había ido, y mucho menos de que Raleigh se había quedado. Su mirada permaneció fija en Germán, quien dirigió la mirada a Raleigh. Cállate. Newton miró una vez a Raleigh y lo despidió. Él no nos entiende. Raleigh no podía permitir que esto continuara. De hecho, las miradas de asombro en sus rostros podrían haber sido cómicas en otras circunstancias. Germán se recuperó primero. ¿Hablas alemán?, preguntó, mientras el rostro de Nut se ponía rojo, sorprendentemente inusual. No exactamente, dijo Raleigh, haciendo una mueca. Lo entiendo más o menos, pero no lo hablo muy bien. ¿Y por qué no has considerado oportuno mencionar esto antes? Germán golpeó su bastón peligrosamente, con la furia escrita en cada línea de su cuerpo. Nut, con el rostro aún rojo, guardaba un silencio preocupante. La primera vez que te oí, me pareció que intentabas mantener esto en privado. Raleigh hizo un gesto vago entre ellos e inclinó la cabeza en señal de disculpa. Intenté no interrumpir. ¿Sabes qué? Acabo de recordar algo. Una entrega. Tengo que irme. Ya. Nut se giró y casi tropezó al retirarse, dando un portazo que hizo estremecer a Raleigh. A veces me pregunto qué le habrá pasado a ese hombre, murmuró Germán. Parecía completamente ajeno a cómo su mirada seguía a Nut desde la habitación. Probablemente se le haya ocurrido alguna otra tontería con los cadáveres de kaiju que no puede esperar. O tal vez simplemente le propuso matrimonio a alguien que lo rechazó frente a una audiencia que no sabía que tenía, dijo Raleigh en su tono más razonable. Germán se sobresaltó. Él, sí, bueno, no lo decía en serio. Tamborileó con los dedos sobre la empuñadura de su bastón. Y no lo rechacé, dijo en voz baja, como si no pudiera evitarlo. ¿Él sabe eso? Germán miró fijamente a Raleigh, quien se encogió de hombros. No dijiste que sí exactamente. Yo, si me disculpa, señor Beckett. Germán se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, golpeando con su bastón con precisión militante. Raleigh esperó a que se cerrara la puerta antes de sonreír. Negó con la cabeza y rió. No podía esperar para contarle a Mako sobre la boda. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.